Ahora lo tenemos a Rubén Correa, que es candidato a diputado, al Chato, más conocido como el Chato. Yo soy el Gordo, él es el Chato, no hay forma de errarle. Así que agradecerte, Chato, por la visita. No, el agradecido soy yo, porque entiendo el papel importante que cumple la prensa, el periodismo, más en instancia donde está en juego, de alguna forma, el sistema representativo del país, de la provincia y del municipio. Y del municipio. Claro. Bueno, ahora, a ver, siendo esta línea que nosotros tenemos de docencia, yo, mirando acá, lo que ya salió, hay una cosa que se llama Juntos por el Cambio Más. Tenemos por un lado los radicales, sí, y por otro lado tenemos Juntos por el Cambio. Sí. Ahora, esto salió en todos lados, ¿sí? Sí. Yo quiero que le explique un poco a la gente. El otro día te escuché que dijiste que el radicalismo salía solo. Sí. Después estuvimos hablando fuera del micrófono y bueno, me explicaste más o menos cómo venía la mano, pero bueno, si yo que estoy más o menos todo el día metido dentro de esto, me confundo, yo me imagino que la gente también tiene un poco de confusión. Entonces estaría bueno que empecemos a aclarar cuál es la situación de hoy de este frente. Bueno, esto tiene una historia. En primer lugar, al Frente Juntos por el Cambio lo conocemos a nivel nacional y se presenta en Salta en las elecciones nacionales. Primero como Cambiemos y después como Frente Juntos por el Cambio. A nivel nacional está integrado como partidos fundadores por 3 fuerzas políticas: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. A partir de ahí, en las provincias se han ido dando distintas coaliciones. Algunas llevaron el nombre Frente Juntos por el Cambio, en otros casos no. Acá en Salta, a nivel provincial, nunca existió el Frente Juntos por el Cambio. A nivel provincial, jamás. Para no irnos tan atrás, miremos, elección del 2015, la Unión Cívica Radical sale con Unión Cívica Radical. En el 2017, la Unión Cívica Radical sale con Unión Cívica Radical, y en el 2019 llega a un frente desgraciado que nos lleva fuera de la tradición política del radicalismo a un frente que se llamaba Olmedo Gobernador. Vos sabés que yo pensaba que me iba a morir sin ver esto, que un partido radical con la trayectoria y la historia que tiene, institucional, adhiera a un frente que lleva el nombre de un candidato, de una persona. Esto es inusitado, y así no fue. Así no fue. 2019, para la Unión Cívica Radical, dentro de ese frente, donde había la convergencia de varios partidos, entre eso no estaba el PRO. No estaba el PRO. Claro, no estaba el PRO todavía. No estaba el PRO, el PRO salió después con Gustavo Sáenz. Nosotros salíamos con la fórmula Olmedo gobernador, Nani vicegobernador. Perdimos los cargos que poníamos en juego, perdimos la banca de Humberto Vázquez, de Lulúa Vázquez, perdimos la representación del Consejo Deliberante. Hoy no tenemos concejales en el Consejo Deliberante, y cuando el presidente del partido arrimó la posibilidad de hacer un Frente Juntos por el Cambio en Salta para las elecciones provinciales por primera vez, bueno, esto surgió después de las elecciones internas del 14 de marzo de este año. El 14 de marzo nosotros fuimos a internas. Miguel Nani fue proclamado presidente del Comité Provincia, porque no tuvo listas en contra. En cambio, en Capital sí, yo tuve que enfrentar a 3 listas más. Una encabezada por Chiván, otra encabezada por la profesora Escobar y otra por Wilfredo Herrera. Nosotros ganamos la interna, le ganamos a Chiván la interna. Parecía que Chiván venía con el caballo del comisario, pertenecía al grupo oficial, se había formado con Nani, etcétera, etcétera. Pero semanas antes de la elección, Chiván rompe y se produce esa fractura y entramos nosotros. Ganamos la elección, se convoca, y esto es lo que no había cómo hacerlo entender al PRO y ahora Patria, porque la propuesta de Miguel era cerrar un Juntos por el Cambio. Cuando habla de Miguel Nani, Miguel Nani proponía un acuerdo con Ahora Patria, Olmedo y el PRO. Ellos estaban muy apurados. Nosotros tenemos pasos institucionales, somos un partido que tiene una carta orgánica y que funciona,
con, para algunos, cierta lentitud. Para nosotros estamos acostumbrados a que funcione respetando lo que dice la Carta Orgánica. Teníamos que convocar para constituir un frente la Convención del Radicalismo. La convención está constituida por más de 124 miembros, pero como en las elecciones no habíamos presentado lista en todos los departamentos, salvo en 17, sí. Por lo tanto la convención estaba más reducida a 93 miembros. Se convocó esa convención para el día 24 o 27 de abril, y en la convención comenzó la discusión acerca si el radicalismo iba a formar el Frente Juntos por el Cambio acá en la provincia de Salta. ¿Cuál fue el resultado? No hubo acuerdo. Vino una moción de Mimesi que decía: yo quiero que se vote que la Unión Cívica Radical va a salir solo, y en todo caso que haga frente en los departamentos que le sea conveniente. Sí. Hagamos al revés, porque la propuesta de Miguel Nani era: hagamos el frente y donde los radicales no quieran salir como frente, que salgan como UCR. Se fue a votar esa moción y ganó por un voto la moción de Nani: hagamos frente y los departamentos que no quieren, que salgan como Unión Cívica Radical. Por un voto. 34 a 33 fue un escándalo. Hubo que volver a ver las votaciones, la versión taquigráfica, la filmación, todo, porque te imaginas, por un voto, el partido estuvo ahí al borde de definir salir en toda la provincia nuevamente como Unión Cívica Radical. Perfecto. Entonces empezó la negociación, salimos como frente, pero ahora establezcamos con claridad, artículo 2, que hay 3 departamentos que están exceptuados porque lo expresaron desde un comienzo, que no querían salir como Juntos por el Cambio: Cafayate, Cerrillos y el departamento de San Martín. Sí. Y el artículo decía: se autoriza a estos 3 departamentos a salir como CR y a cualquier otro departamento que no quiera salir como el Frente Juntos por el Cambio. Claro. Ahí, en esa letra, es cuando yo, como presidente del Comité Capital, convoco a la mesa directiva, propongo que nosotros salgamos como Unión Cívica Radical, porque el Frente a nosotros no nos había aportado una buena experiencia en el 2019, a pesar de que el Frente era Olmedo gobernador, y por lo tanto me parecía que había que saber cuántos votos teníamos los radicales en la capital de nuevo. Sí. Se escucharon las razones, se argumentó. Yo tengo oposición porque el Comité Capital está integrado por la mayoría y por la minoría. La minoría se abstuvo, expresó que estaba de acuerdo, pero que no era lo que pedía Héctor Chiván. Por lo tanto, los 2 miembros de Chiván se abstuvieron. Se votó, la mayoría planteó este criterio, se aprobó y nos comenzamos a organizar. Sí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando vencía la presentación de las listas, nos enteramos que además de los 3 departamentos y de Salta Capital, había 5 o 6 departamentos, 5 departamentos más, que no querían salir como Frente Juntos por el Cambio. Querían salir como UCR. Y salen como UCR. Nosotros hemos inscrito en nuestra lista como Unión Cívica Radical. Ahora, el Frente Juntos por el Cambio está conformado por Ahora Patria y PRO, y el Partido Radical tuvo que adherir, porque cuando vieron que nosotros no nos íbamos a presentar como Juntos por el Cambio, Ahora Patria y el PRO presentaron un acta en la justicia electoral conforme a los Juntos por el Cambio. Y el radicalismo tuvo que después, Miguel Nani, adherirse a eso. Se entramos por la ventana, cosa que a nosotros nos parecía horrible. Sí. Por lo tanto, lo que tenemos es un radicalismo en donde en algunos departamentos se presenta como Juntos por el Cambio, con listas unificadas, y tenemos 9 departamentos donde el Partido Radical se presenta como Unión Cívica Radical. Cuando la gente vaya a votar a la máquina, lo primero que va a encontrar va a ser el escudo de la Unión Cívica Radical. Sí. Está apretando ahí, no está votando lista completa, o si va a elegir las categorías que quiere votar, pero va a saber que está votando a la Unión Cívica Radical. Ahora, Chato, ustedes están haciendo, cada uno tiene su fórmula, cada maestrito con su librito. Sí. Ustedes hoy están haciendo lo contrario que está haciendo el Partido Justicialista. Porque les cuento a la gente, el Partido Justicialista hoy integra un frente.
No es que el Partido Justicialista forma el frente, sino lo integra el frente. Hoy el Partido Radical no sale como Partido Radical, no todo el Partido Radical, pero gran parte del Partido Radical sale como UCR. Entonces van a tener que estar muy atentos todos aquellos que quieren votar al radicalismo, de que no solo van a buscar el escudo, sino en otros lugares van a tener que buscar la persona. Claro, exactamente. Para votarnos nosotros va a ser más sencillo. Entran al escudo y listo. Claro, el del UCR sí. Listo, ¿no? Sí. En los departamentos donde la UCR salga como Frente Junto por el Cambio, va a tener que buscar el logo de Frente Junto por el Cambio. Claro. Pero no el del Partido Radical. No lo van a encontrar. Claro, no lo van a encontrar. ¿Se entiende? Bueno, ahora ustedes, a ver, yo siempre sostengo que no se necesita una oposición seria, se necesita indefectiblemente una oposición. Así es. El justicialismo tuvo la gran sapiencia, o no, tómenlo como quieran, pero el justicialismo, yo siempre jodo que vos pasás por la puerta del justicialismo y te dicen, ¿querés ser justicialista? Claro. Y vos le decís, no, yo soy de izquierda, y te dicen, yo no te pregunté de quién sos. Si no, yo te digo, pregunto si querés ser, entra. Que si hacemos historia, el justicialismo es pendular, viene de la derecha, del centro y hacia la izquierda. Ahora, el único partido que siempre se mantuvo incólume en lo que ellos pensaban, hasta te podría usar la palabra conservador, fue el Partido Radical. Sí. Ahora, es mucho más difícil lo que están haciendo ustedes que lo que hacen los otros. Claro. El Partido Radical no tuvo nunca una política frentista. El Partido Radical era el Partido Radical. En cambio, el Partido Justicialista nace como Partido Justicialista en el año 1973. Sí. Y siempre fue un movimiento que en teoría política nosotros llamamos catch-all party, partido agarra todo. Sí. Es decir, son partidos policlasistas. El radicalismo nació también como un partido movimentista policlasista, solo que cuando se da una carta orgánica se constituye como partido, fue el primer partido moderno de la Argentina y de la América Latina, y eso le dio una característica distinta. El peronismo, fíjate vos, el peronismo que en Salta, yo le contaba a algunos abogados amigos de los trabajos de investigación que nosotros hacemos, la primer boleta del partido peronista, que no se llamaba como tal, en Salta para las elecciones del año 1946, que llevó como candidato a gobernador a Lucio Cornejo Linares, era una boleta donde antes se utilizaba el sistema de tacha. Vos entrabas con un lápiz o una virome o algo y marcaba los candidatos que vos querías votar. Mirá vos, fue un lío contar ese voto porque era el sistema de la borratina, así se llamaba. Vos marcabas a quienes querías votar y los otros quedaban borrados. Entonces en la mesa se tenía que contar a lo que vos quedabas. Esa boleta tenía a la izquierda la figura de Leandro Alem, al centro la figura de Perón y a la derecha tenía la figura de Hipólito Yrigoyen. Y se llamó esa boleta Partido Radical Irigoyenista, porque Lucio Cornejo Linares era irigoyenista, igual que San Millán, igual que los Lobaglios, que integraban esa lista, más Partido Independiente, más la Alianza Libertadora. El Partido Radical no tenía esa tradición. El Partido Radical se presentaba como radical y punto. E inclusive yo tengo documentos históricos de un debate en la década de los 70, cuando se vuelve a la democracia después de la dictadura de la Revolución Argentina de Onganía. Resulta que el gran debate era que el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, estaba haciendo una convocatoria muy importante a fuerzas que inclusive habían sido antiperonistas, pero que durante los 60 y los 70 hacen una revisión de sus posiciones, forman lo que se llama la nueva izquierda política. ¿Quién es la nueva izquierda? Son todos los marxistas, trotskistas, que dicen, che, algo está pasando. Resulta que nosotros somos el Partido de los Trabajadores, pero las masas están allá con el peronismo. Entonces, algo le estamos errando. Pasan a revisar y se construyen los partidos que conforman la nueva izquierda. Bueno, el Frejuli es un catch-all party, barre a los partidos
los incorpora dentro del movimiento, se presenta como Frente Justicialista de Liberación. ¿Radicalismo? ¿Qué? El radicalismo es todo un debate. ¿Qué hacemos? ¿Incorporamos nada? ¿Y hay documento histórico? No. El partido sale sosteniendo los principios del partido y sale. Esta es la imagen conservadora que de alguna manera vos tenés. Es más, yo un día fui al diario El Tribuno, al archivo del diario El Tribuno, a buscar un negocio que tenía mi viejo, qué sé yo, y en un momento yendo así, lo veo a Roberto Romero arriba de un escenario y abajo decía Unión Cívica Radical. Y fue el tesorero de la Unión Cívica Radical. Él era... No muchos lo saben. No muchos lo saben. Roberto Romero fue tesorero de la Unión Cívica Radical y cuando se produce la fractura del partido en la convención de Tucumán y se abre la Unión Cívica Radical del Pueblo, balvinista, y la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, Roberto Romero se fue con Frondizi. Y la sociedad del diario El Tribuno, que era el diario del Partido Justicialista, expropiado por el golpe militar de la Libertadora, rematado a capitales que conformaban el núcleo del radicalismo intransigente, donde estaba Bernardino Biela, estaba de Cavi, los dos hermanos, y aparece ahí un socio menor, Roberto Romero. Y Roberto Romero, cuando se rompe el partido, era el tesorero de la Unión Cívica Radical y se fue como Unión Cívica Radical Intransigente. Ah, mira vos. Bueno, entonces, en el 83, el radicalismo se convierte de nuevo en un movimiento que, sin abandonar la sigla de la Unión Cívica Radical, el alfonsinismo trasciende el continente partidario y se incorpora. Yo he conocido, me acuerdo después del discurso de la Convergencia Democrática de Alfonsín, nos caían los lagrimones así, porque Alfonsín había pronunciado que el partido empezaba ahora una constitución de frentes políticos e invitaba al peronismo democrático a incorporarse a eso. Y acá tuvimos que desmontar la lista de diputados nacionales para llevarlo a Armando Caro Figueroa como candidato a diputado nacional. Sí. Lo tuvimos que bajar al Beto Isa, el pobre Beto Isa, que era un muchacho de embarcación, abogado, que se sentía ya candidato a diputado nacional, nunca más volvió a militar. Claro. ¿No? Bueno, empezamos con la práctica de ver cómo íbamos a contener lo que el alfonsinismo como fenómeno político había originado en la política argentina. Alfonsín traía un elemento más al debate. Había planteado en el discurso de Parque Norte la necesidad de que el radicalismo diera un paso más allá. El radicalismo es un partido de raigambre liberal en lo político, es decir, creemos en las instituciones de la República, el sistema representativo, bla, 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 una ética, etcétera, etcétera. Ahora él decía, tenemos un paso más. El partido tiene que ser un partido socialdemócrata y nos tenemos que inscribir en la socialdemocracia, en la internacional socialista. Y nos llevó ahí. Yo lo entendía, porque yo era joven, prendía fuego el mundo, era alfonsinista a rabiar, a pesar de que el viejo cuando me veía me pegaba una cachetada y me decía, ahí está el peligroso de la franja. Me pegó algunas palmaditas, no tan cariñosas, pero eran los debates que teníamos, debate con él sobre el punto final, la audiencia de vida, el plan austral. Yo fui a discutir que el plan austral tenía corta vida en el Comité Capital en la calle Tucumán en Buenos Aires. ¿Sabes qué? Cuando me quise cuenta, me sacaron la patada, después no tenía ni para volverme salta, me dejaron sin los pasajes. Bueno, un debate intenso, muy, muy importante. Y el problema de la configuración de las alianzas, yo creo que se planteó con fuerza por primera vez cuando se produjo este acercamiento con el frepaso de Chacho Álvarez y Fernández Mejide, que terminó en la fórmula de un conservador y de un tipo de la izquierda, el Chupete de la Rúa y el Chacho Álvarez, que yo tuve en ese momento, me enojé mucho con el partido porque mientras el partido discutía eso, acá discutía la alianza con el Partido Renovador. A ver, te hago una pregunta. Nosotros tenemos un radicalismo, a ver, yo te lo voy a hacer muy llana para que la gente lo entienda, desaparecido en el buen sentido durante mucho tiempo. Hoy vemos un radicalismo donde está totalmente activo ese radicalismo, ¿sí? Totalmente activo ese radicalismo. Sí, sí. Pero también veo que lo que vos me estás contando, donde hoy la política, capaz que, o sea, no
no es que tenga que ser así, sino que la política está yendo por este lado frentista y ustedes están yendo por el otro lado, porque lo que yo creo es que ustedes están volviendo a tratar de explicarle a la gente de lo que era el radicalismo como radicalismo conservador, del partido político. Ustedes son más partidarios, los otros son más a la persona. Hoy hay una suerte de que se está volviendo al partido. Porque... Te digo, y espero que sea así. No niego la política de frente, cuidado, ¿eh? No. A mí me parece que la sociedad hoy, la sociedad en la que vivimos es muy compleja y que ningún partido político puede representar por sí todos los intereses complejos que tiene la sociedad. Sí. Por lo tanto, a veces hay que buscar frente, pero hay que buscar frente tal como nos ordenó la convención de abril pasado, que era armar frente con partidos que tuvieran banderas y principios cercanos a lo que nosotros tenemos. Y yo pensaba, por ahora, patria, ¿quién me une a mí con Olmedo, con Zapata? ¿Qué me une a mí ideológicamente? Estamos en las antípodas. Sí. En el PRO tengo muchísimas diferencias ideológicas, pero bueno, la podemos discutir. Formamos parte de una estructura que tiene una representación parlamentaria en el Congreso de la Nación importante, etcétera, etcétera. Podemos articular una contención para que el peronismo kirchnerista no arrebate y se lleve todo por delante. Hace falta que exista una oposición que ponga límite al poder, porque justamente el régimen representativo tiene eso, te permite que haya un juego de equilibrio entre oposición y oficialismo para evitar que los oficialismos se lleven todo por delante. Sí. Bueno, puedo discutir, pero con Ahora Patria, ¿qué tengo yo de común? No tengo absolutamente nada. Sí. Yo no estoy pidiendo servicio militar de nuevo, no estoy limitándola a las mujeres en su derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo. Tengo una posición de defensa de los derechos de las mujeres. Yo defiendo a los jóvenes. Yo fui joven y hoy con 61 años sigo conviviendo con los jóvenes. Y entonces me preocupa la problemática de la juventud. Yo no presenté un proyecto en el Congreso como hizo Olmedo, darle la facultad a la policía de dar 3 veces la voz de alto, y si a la cuarta no respondía, que la policía le pueda tirar disparos a los pies. Es decir, nosotros estamos en una valoración absolutamente distinta. Esto sin romper entonces la necesidad de pensar en frentes electorales, también nos lleva a la necesidad de pensar cuál es la situación del sistema de partidos hoy en la actualidad. Sí. Los partidos han sido vaciados de contenido. Sí. Entonces... vos ibas al Partido Justicialista y decía hola, no te entendía nadie. Iba al radical y decía hola, no te entendía nadie. No había nadie, estaba cerrado, el nuestro estaba con un candado y una cadena. Sí. Pasar por el partido, yo pasaba y miraba atónito el partido, las puertas con una cadena y un candado. Sí. Bueno, ¿dónde se van a formar los cuadros políticos? ¿Dónde van a hacer el ejercicio los jóvenes? Sí. ¿No? Bueno, ahora, yo le escuchaba a Matías Posada, mi ex correligionario. Matías salió y dijo, bueno, estamos viviendo una democracia de candidatos. O sea, no es de partido. Sí. Democracia de candidatos. El tipo que parece más o menos exitoso y tiene alto grado de conocimiento de la sociedad, ese parece que puede ser candidato. Puede ser candidato, pero nunca puede representar, porque no conoce el funcionamiento del juego político institucional. Nadie nace gobernador, nadie es intendente, nadie nace senador, diputado, concejal. Todo eso se hace. Obvio, se aprende. Y se aprende en la vida política partidaria. ¿El partido qué te da? El partido te coloca también ciertos límites, en donde vos sabés que adherís a una doctrina, que vos adherís a un cuerpo de principios, y que el partido inclusive te sanciona. A nosotros nos critican como locos cuando nos votaba 34 a principio de año. A Lucho Zabaleta, un montón de radicales que eran históricos, ¿no? Eso es otro tema. Pero decíamos, cuando vos sos miembro de un partido, vos tenés un compromiso con una figura que proviene del derecho comercial, el affecto societati, el afecto de sociedad, que vos y yo nos comprometemos a respetar determinados principios, a acatar determinadas normas, y como tenemos una carta orgánica, debemos respetar a la carta orgánica. Vos querés ser candidato por otro partido, no hay ningún problema, presentá la renuncia a la ficha y va a ser candidato, y tenés ganas de volver a ser radical, y volvés y en una de esas te aceptamos. Pero hay reglas de juego.
Y lograron más, con todo este cambio que está teniendo el radical, ¿lograron más afiliaciones al radicalismo o no? Yo te digo, yo quedé sorprendido porque la última elección interna se había hecho acá en la capital con 968 votos. Eso era todo lo que había ido a participar. Sí. 968 votos. En la elección del 14 de marzo llegamos a los 2000 votos. Bueno, y la gente, yo tomé la presidencia del Comité Capital y lo primero que hicimos es, el partido está al servicio de la gente. ¿Qué servicio le vamos a prestar a la gente en la pandemia? Y abrimos la oficina de trámites virtuales del Comité Capital. ¿En qué trata la oficina? Mirá, de sencillo, es utilizar las herramientas modernas. El viejito que quiere hacer un trámite de lance y no sabe cómo hacer el trámite online, venga por el comité o retire un folleto donde está el número de los dos chicos de la JR que atienden el celular, te toman los datos y te piden el turno en el Banco Macro, te piden el turno del lance, te hace el turno de vacunarte, lo que vos quieras. Querés sacar las boletas de tu casa, de inmueble, de la patente, de automotor, bueno, ahí está todo lo que hoy funciona de manera virtual, al hombre, a la mujer mayor, ahí está, y a los jóvenes también. ¿Sabés la cantidad de becarios que no sabían que se les vencía la presentación de la beca Progresar, etcétera? Sí, bueno, mirá vos lo sencillo que es abrir la puerta del comité, abrir la puerta del partido y decir, vamos a darle un servicio a la gente. Emprendedores. Pará, Chato, ahora quiero que hablemos de vos. Sí, decime. Vos sos candidato a diputado. Candidato a diputado en primer término de la Unión Cívica Radical. Bueno, imaginemos que vos sos diputado. Que te aclaro, me encantaría que sea diputado porque me divertiría mucho, porque vos sos un tipo confrontativo y por ahí hace falta esa gente que sea confrontativa y no levanta mano. Tenés experiencia. ¿Qué cambiarías vos de la Cámara de Diputados? ¿Qué harías vos en la Cámara de Diputados? Un poco para que la gente ya te empiece a conocer como candidato. En primer lugar... Ya claro, la historia, podríamos hablar horas de la historia del radicalismo. Claro, por supuesto. Horas. Sí. Pero bueno, ahora... Nos ponemos en el presente, este es el desafío que tenemos. Vamos al desafío, vos lo has dicho, vamos al desafío. Quiero que le cuentes a la gente, me cuentes a mí. O sea, yo, Chato, te pregunto, bueno, vos sos diputado mañana. Claro. O decime por qué yo te tengo que votar como diputado. En primer lugar, yo creo que hay que terminar con la inflación de proyectos. Se presentan una barbaridad de proyectos que están aprobados y nunca ejecutados. Y otros que son mera expresión de declaración. Sí. Habría que, en el digesto, hacer una separación de todo eso y decir, bueno, muchachos, esto ya ha caducado. En segundo lugar, hay que colocar el oído en donde la gente te está pidiendo y te está reclamando y legislar con precisión. Por ejemplo, en mi caso y por la experiencia que yo tengo, nosotros le hemos presentado un proyecto al bloque de diputados radicales para que lo impulse el año pasado, en pleno desarrollo de la pandemia, que era la declaración de emergencia del sistema educativo de la provincia de Salta. Sí. Que no habíamos inventado nada, no estábamos inventando la pólvora, estábamos viendo las declaraciones que había en distintas provincias y a nivel nacional, donde la preocupación central que existe es no llevarnos puesta varias generaciones de jóvenes argentinos en una catástrofe generacional, porque este es el segundo año que los chicos no tienen clase normalmente. Yo soy docente de la universidad, mi esposa es docente de la universidad en primer año, y los chicos que hoy recibimos no hicieron quinto año. Pasaron de cuarto, el quinto en la pandemia, y se incorporaron a la universidad. Y cuando se incorporan a la universidad se tienen que incorporar a través de la computadora. No saben ni conocen cómo es el funcionamiento. Ahora te pones a pensar los que salieron del jardín de infante y van al primer grado, los que salieron de séptimo grado y van al primer año. Estamos construyendo la frustración generacional más espantosa que tenemos en el país. Y no digo que esto sea culpa de Fernández, de Gustavo Sáenz, nos tocó esto, pero lo que tiene que tener la sociedad son mandatarios, gente de gestión, que se dé cuenta el grado de excepción que tenemos y que pueda operar y que pueda articular en ese sentido. Nosotros hicimos una presentación de un proyecto que contempla el funcionamiento de todos los niveles, de todos los sistemas,
e incluso de los sectores sociales que hacen servicio en torno a la educación. Yo te pregunto a vos, ¿qué hace un tipo que le cerraron los colegios, la escuela, y que había comprado con mucho sacrificio un furgón para hacer transporte escolar? Yo te lo puedo decir, pero no va a quedar muy bien. ¿Qué hace aquel que invirtió el capital que tenía para comprar golosina, para habilitar un kiosco en los colegios? Hay que pensar todo, desde la relación pedagógica, la cobertura de los cargos, la infraestructura. Yo quiero saber cuál es el presupuesto real en infraestructura que el gobierno provincial orientó desde la pandemia del 2020 al 2021, porque siguen apareciendo los reclamos de los profes que se le caen en cielos rasos de los techos. Entonces no hablemos ni de internet, ni de las computadoras, ni de la actualización de los laboratorios. Quiero saber cómo sigue la formación y capacitación de los docentes en esta articulación de sistemas virtuales y presenciales. ¿Cómo estamos? Sí. Quiero saber, y me pasa a mí, el otro día me voy a visitar a mi madre a Jujuy y tenía permiso para retornar el 26 de mayo, un día después. Yo el 26 tenía que tomar exámenes en la universidad a las 9 de la mañana. Estaba en el campo, probando mi computadora, no tenía wifi ahí, lo habilito con mi celular y tomé el examen final a 2 alumnos. Sí. Cuando terminé el examen final, el paquete de datos que yo tenía, de 5 GB, ya tenía 3. Sí. O sea, un chico que tiene que tomar clase y no tiene wifi en su casa y tiene que usar el paquete de datos, está frito. ¿Dónde están las becas de conectividad? Bueno, pero todo eso no... yo tengo algo en la cabeza que el famoso federalismo de este país no existe. Bueno, pero fíjate, te voy a dar en cierta medida la razón. Te voy a dar... Yo me crucé con Gonzalo Quilodrán, que lo conozco, que está en... Le digo, hermano, dejen de echar la pelota. Otro es correligionario. Claro, bueno, ahí tenés. Pero le digo, vos hablas mucho, pero vengan y pongan. Claro, vos estás ahora allá. Claro, pongan internet, dejen de echar la pelota, si hemos puesto, ¿qué? No, es una cagada lo que hay. No. Fíjate vos, no podemos habilitar. Nosotros en la universidad hemos hecho pirueta. No pueden ir a la universidad, habilitemos las bibliotecas populares, en el internet de las bibliotecas populares, en las plazas, donde los chicos puedan sentarse y tomar clase y escucharnos e intercambiar, y hay carreras que no pueden darse pura y exclusivamente de manera virtual. No, eso yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno, pero pregunto, a nivel nacional, el presupuesto 2021, este presupuesto que tenemos desarrollándose, ¿qué tenía previsto para atender la segunda ola de la pandemia? A nivel nacional, que Cristina no vaya presa. Bueno, no tenían un mango pensando, han fijado una inflación del 27%, mirá en lo que va. Claro. Este año vamos a terminar en los 60 cómodos. Ahora, el gobierno provincial, en su presupuesto, ¿qué orientó de su presupuesto para atender una segunda ola de pandemia? Ahora, vos crees, por eso yo te hablo de federalismo, y claro, esto es, si vos dependés de mí, y yo no sé qué voy a hacer, ¿cómo vos podés saber qué es lo que vos vas a hacer si vos dependés de mí y yo no sé qué es lo que voy a hacer? Sí. Yo un poco lo veo, todo esto. A ver, aquí voy yo. Yo no defiendo el gobierno provincial, hace sus cosas bien, hace sus cosas mal. Ahora, lo que yo sí quiero es que de algún lado tiene que salir, sea de los diputados provinciales, hasta te diría de los concejales. No te digo los diputados nacionales porque no se logra, pero tiene que haber algún momento de presión para decir, che, hermano, no te llevé la plata de acá. Bueno, fíjate el pacto fiscal que firmó en su momento Macri con Urtubey, de alguna manera cuáles son los efectos que tuvieron, ¿no?, sobre la economía provincial. Bueno, entonces, me parece que lo que está faltando son dos cosas. Vos me preguntás, ¿qué va a hacer vos como diputado? Mirá, te digo, desde ya, yo pondría la cabeza y me abocaría en el sistema educativo, que es lo que conozco, que tengo muchos años de experiencia. 18 años fui docente de adultos. Te cuento lo que pasó anoche en las colegios de adultos. Establecen la prohibición de la circulación a partir de las 22 horas.
¿sí? Sí. Los colegios secundarios y los terciarios empiezan a atender 19:30, 20 horas. O sea que podían tener una hora clase nada más, de 20 a 21. ¿Por qué? Porque no lo va a soltar a las 22. A las 22 ya está prohibido circular. Claro. Y los docentes que tienen que salir de la Jacoba Sarabia para ir hasta San Luis, donde viven, o irse hacia el norte, hacia Ciudad del Milagro, bueno, los estudiantes, la mayoría de ellos cuentapropistas, gente que labura todo el día, que va a tomar clase a la noche para poder mejorar su situación y su condición, a las 21 horas lo tenías que despachar. Claro. ¿Vos creés que había alguna circular del Ministerio de Educación organizando cómo iba a seguir la situación en la educación de adultos y en los terciarios? No hay. Nosotros lo que marcamos es que hay una improvisación muy grande. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es un problema estructural de la política argentina. Cuando un presidente, un gobernador, un intendente gana las elecciones, lo que hace, bueno, che, ¿cuántos son los partidos, los grupos, agrupaciones que me han dado el voto? Bueno, a vos te va a tocar esto, te va a tocar lo otro. Se reparte en función de las deudas electorales que vos tenés. Sí, eso es histórico. Es histórico. ¿Sabés qué puso la pandemia? La pandemia nos puso patas para arriba y dijo, bueno, ahora ¿sabés qué? Necesitamos funcionarios que sepan, que conozcan, no que sea el pago de un favor político. Se necesitaba... Desenmascaró muchísimas cosas. Chato, estamos terminando esta entrevista. Sí. Yo lo que le digo a todos los candidatos, ahí tenés un celular donde vos estás saliendo en vivo por Facebook Live. Ahí tenés un micrófono donde salís en vivo. Te digo, por ahí salís casi toda la provincia, por ahí acá en Salta Capital. Está bien. Tenés 3 minutos, no para hablarme a mí, sino para hablarle a la gente. A los ciudadanos, a los comprovincianos fundamentalmente. Me parece que estamos en una situación histórica, una coyuntura muy, muy importante. O damos vuelta a la situación o quedamos entrampados en la crisis fenomenal que tiene el país, el mundo, Salta en particular, la ciudad en particular. Hoy tenemos que mirar a quién estamos votando. Cuando usted vaya a la máquina electrónica y vaya a buscar el voto, usted va a encontrar el escudo radical y va a encontrar los hombres y las mujeres de la Unión Cívica Radical, con todos sus defectos, históricos, nuevos y hacia adelante. Pero este es el Partido Radical, un partido que tiene doctrina, principios y que de alguna manera ha incorporado a la política el valor de la ética, el valor de que hay que conciliar lo que se hace con lo que se dice, de la manera que decimos y cómo vivimos, y esto es lo que ustedes tienen como garantía. No podemos ofrecer más que toda nuestra capacidad, nuestra ganas de trabajar, pero también toda nuestra historia por atrás. Todos nosotros llevamos el peso de la mochila histórica de lo que es el radicalismo y de lo que fue y seguirá siendo el Partido Radical. Chato, te agradezco muchísimo que hayas venido.